de nuevo, te doy la bienvenida a Pecho Descubierto, un video podcast que no necesitabas quizá, pero bueno, tú quédate, no sea que al final te hagas fan, te suscribas a todos nuestros canales y quién sabe qué puede pasar en un futuro. ¿Evento presencial, chicos? No lo sé. Hoy tenemos la suerte de contar con una invitada que nos va a ayudar a entender un poquito mejor el arte, el mundo del arte, el concepto de arte, que conocemos desde pequeñines prácticamente todos y todas, pero que seguramente nos resulte un poco inabarcable, abstracto, demasiado amplio a la hora de hablar de él. Así que bienvenida, Paula, y gracias por ayudarnos a bajar todo esto un poquito más a tierra. Muchísimas gracias y muchas gracias por invitarme y por contar conmigo, la verdad. Bueno, bienvenida, nena, ¿qué te voy a decir? Lo primero que me gustaría preguntarte es cómo te definirías tú a ti misma. Es decir, ¿quién es Paula? Bueno, una pregunta bastante complicada, la verdad, pero bueno, Paula es una chica apasionada por el arte que estudió Bellas Artes, después hizo un máster de gestión y producción artística y actualmente está estudiando el doctorado. A lo largo de mi carrera ha ido también variando la manera en la que yo he visto el arte. Y bueno, como puedes ver, toda esta pasión se ve en toda mi trayectoria profesional y educativa, ¿no? Se ve reflejada ahí. Madre mía, es que, bueno, ahora iremos como quitándole capas a todo esto, porque qué difícil tuvo que ser en su momento decir, yo quiero estudiar Bellas Artes, dejarme y no vencer al, eso no te va a llevar a ningún sitio, vas a acabar haciendo cualquier otra cosa, eso no vale para nada. ¿Tuviste que escuchar esto? Muchísimas veces, la verdad. Incluso recuerdo una frase que me dijeron siendo muy pequeña, cuando yo tenía claro que quería dedicarme al arte. Me dijeron, primero estudia otra cosa y después ya si eso, de segunda opción, haz algo de arte, pero más como hobby. O sea Claro, ya que, cuando estés estable y no sé qué, entonces claro, ya ponte a estudiar Bellas Artes, ¿no? Y claro, es como, bueno, sí, no. sí. Vale, y a nivel profesional, Ujú. tú eres bioartista. Sí. Tengo que deciros, cuñi, o sea, cuñi, es la primera vez que escuché esa palabra cuando estuve hablándolo contigo y además trabajas en dos líneas bien Sí. diferenciadas. Cuéntanos, ¿qué es el bioarte y cuáles son estas dos líneas en las que tú te mueves? Bueno, el bioarte al final es una corriente artística que es bastante novedosa porque más o menos comenzó a finales de los años 90, a principios de los 2000, y el término fue acuñado por el bioartista Eduardo Kac. Y bueno, sobre todo el bioarte lo que hace es fusionar la tecnología, la biología, la ciencia y el arte. O sea, los bioartistas trabajamos sobre todo pues, con microorganismos vivos, con ADN, con genética, con robots, con inteligencia artificial, etcétera. O sea, que es un campo bastante amplio, pero sobre todo es esa integración de la ciencia con el arte. Al final yo creo que el arte no solamente está en la pintura o en la escultura, que es lo que más solemos conocer, sino que el arte también emerge de los laboratorios. O sea, hay formas de vida súper bonitas y que hacen formas que son auténticas maravillas, como pueden ser pues esos ecosistemas, ¿no? Ujú. O microecosistemas, micromundos, que a veces son imperceptibles para el ojo humano, pero que habitan tanto en nuestro ser y que estamos conformados de ellos, como en todos los ecosistemas que hay alrededor. O sea, en la tierra, en todo donde nos movemos, incluso en las plantas, en la comida. Me parece una auténtica maravilla. O sea, claro, explicado por ti, que pilotas del tema, Ujú. parece muy lógico. Pero seguramente la primera persona que dijo, en un laboratorio también hay arte o esto me puede Ujú. servir a mí para crear, bueno, le dirían pues que estaba zumbada y que a encerrarla. Supongo que sí, la verdad. Aún hay gente que tú le dices esto del bioarte o incluso le dices, oye, quiero hacer una colaboración contigo con lo que estás estudiando en el laboratorio y aún se quedan como un poco, no sé, ¿qué me estás contando ahora mismo? O sea, he visto, ¿no? Millones de formas que, claro, que sí que visualmente me parecen atractivas, pero no le he visto nada mejor artístico, ¿no? Eso siempre hablando desde la parte de los científicos. Pero bueno, cada vez más la gente lo entiende mucho más y entiende pues, que al final el arte está en todos sitios. Madre mía, qué maravilla. Además, me estoy acordando justo, yo al final por mi trabajo, sí que hemos trabajado mucho con cultivo, aparte de en la facultad, y en algunos tipos de agar, que los colores son muy vibrantes, a lo mejor decíamos, va, este es precioso, yo quiero este agar Claro. sangre, no sé qué, y
nada más lejos de la realidad. O sea, literalmente puede ser la materia prima de una obra artística. Efectivamente, sí. ¿Y cuáles son las dos líneas en las que tú te mueves a la hora de desarrollar tu trabajo? Ahora mismo estoy desarrollando, bueno, una de las líneas es el bioarte, que bueno, ya explicaremos un poco más lo que estoy desarrollando, y otro es la pintura. Dentro del bioarte trabajo sobre todo con bacterias, aunque como bien he dicho antes, otros bioartistas trabajan con otro tipo de, pues bien con genética, bien con inteligencia artificial o con robots. Pero yo en este caso lo estoy desarrollando con bacterias. Y luego la otra línea de investigación que tengo es la pintura, que bueno, ahí hablo un poco de las dualidades sociales, me gusta mucho tratar ciertos temas sociales a través de mi obra. Y bueno, en el futuro querría fusionar estas dos líneas en una sola, o sea, mi pasión por el bioarte y mi pasión por la pintura, fusionarla en una sola línea. A ver si por favor tuviera tiempo de que esta persona, este ser de luz, nos pudiera explicar y diseccionar todo lo que nos ha traído, porque es una maravilla. Pero vamos poquito a poco y sobre todo empezando desde el principio, desde esa Paula más pequeñita, porque realmente siempre has querido ser artista plástica o el plan era otro, pero al final las cosas han salido regular Pues en algún mira, sentido. esto es un poco curioso, la verdad, porque, bueno, sí que me he querido dedicar al arte. En mi casa siempre hemos mamado mucho el tema del arte, la historia del arte, pero yo quería estudiar arte dramático. Y bueno, terminé bachiller, no me cogieron y nunca me había planteado estudiar Bellas Artes, aunque siempre me había gustado dibujar. Así que me dije, bueno, pues me meto a integración social. Y pues... Un plan sin fisuras. sí. Así que como no sabía muy bien, claro, a ver, es que tenía tan claro que quería hacer arte dramático que me quedé como ahí sin plaza que dije, ¿qué hago ahora? No, bueno, me vi un poco perdida, yo creo que a mucha gente le pasa también cuando sales del instituto y no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Tomar Termina decisiones con en 8 años. 16, 17, 18 años que van a marcar probablemente los siguientes años de tu vida, Es muy claro, complicado. por supuesto va a salir bien siempre, ¿no? O sea, es que no hay manera, que va, que va. Pues bueno, al final el camino me llevó a hacer integración social y decidí hacer las prácticas en Roma. Yo quería trabajar con niños en riesgo de exclusión social, bueno, con adolescentes, y me fui a una escuela media. La escuela media allí son como niños entre 10 años y 15 años. O sea, no es como en España, que acabas el colegio y vas directamente al instituto. Antes pasas por la escuela media. Y estando allí, pues mi tutora, que era la coordinadora de todo ese instituto y tal, y que trabajaba con estos niños, trabajaba con ellos a través del arte. Y claro, yo estaba siempre con ella y veía, la verdad que eso para mí fue una maravilla. Supongo que ahora sí que cada vez más gente, psicólogos, educadores sociales, trabajan con este tipo de niños a través del arte. Pero en ese momento para mí fue como una revelación, ¿no? De que no conocía a nadie que hiciera ese tipo de trabajo. Y claro, veía los resultados y eran impresionantes. Al final esos niños venían de familias muy desestructuradas, con problemas de drogadicción, bueno, en fin. Y llegaban allí y a través del arte podían expresarse, hacían, no sé, como era una cosa que yo no he visto en ningún sitio. O sea, esos niños eran unos grandes artistas, o sea, era una maravilla. Y bueno, pues empecé a hacer cosas con ellos y esta tutora me animó a que estudiara Bellas Artes. Me decía, ay, qué bien lo haces, los niños están muy contentos contigo, tal. Y dije yo, Bellas Artes, no sé. Total, que al final quedé con ella y me llevó a la Facultad de Bellas Artes de Roma, que eso ya es como, eso es otra historia. Top 10. Y me convenció que llegué a España en verano y le dije a mis padres que me meto a estudiar Bellas Artes. Giro de guión. Giro de guión total, o sea, vamos, entonces bueno, sí que es verdad que me apoyaron y tal, pero claro, fue una cosa que yo decía, no sé muy bien cómo voy a llevar, ¿no? Esta carrera, porque a ver, ya que estamos a pecho descubierto, lo voy a contar. Qué gusto, qué gusto. Em, yo tenía mucho miedo, al igual que creo que muchas personas, al fracaso y a la frustración. No tolero, ahora mucho mejor, pero en ese momento no toleraba nada bien el fracaso. Entonces, yo no había hecho el bachiller de arte y siempre pensé que yo no iba a ser buena en Bellas Artes, porque no tenía a lo mejor los conocimientos que otras personas sí que tenían. Claro, te sentías por debajo, decir, no Claro. voy a ir tan preparada como esta gente. Claro. Entonces, era un miedo ahí que siempre tenía que no me dejaba como avanzar.
Entonces, bueno, pues gracias a esta estancia fuera del país, o sea, en Roma, sí que creo que eso como que me dio más fuerza para decir, venga, sí puedo. Fíjate si tenía miedo al fracaso, que incluso una amiga cuando le dije, voy a estudiar Bellas Artes, me dijo, madre mía, me alegro un montón, pero vamos, como tú no habías hecho el bachiller de arte, pensaba que no te iba a meter aquí. Pero al final te atreviste Pero al final me atreví y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, la y aquí verdad. estás, hija, Sí, la sí, verdad sí. que sí. Te quería preguntar antes de nada, Ujú. porque creo que todo el mundo quizás habrá quedado con la duda, ¿cómo se trabajaba con estos niños a través del arte? Pues ellos tenían un taller allí en ese lugar y lo que hacían era, por ejemplo, para controlar sus emociones y todo eso, ella le decía, venga, vamos a expresarlo a través de X técnica artística, ¿no? Era un poco arte terapia, para que os hagáis una idea. Y ellos empezaban a expresarlo. También te digo que es que hay mucha gente que es muy buena en el arte y nadie se lo fomenta. Entonces ella trabajaba con las emociones, trabajaba también a través del arte con la concentración, porque eran niños que en clase, o sea, en una clase normal, sentados escuchando al profesor, tampoco podían mantener la atención. Entonces hacía una labor, la verdad, muy, muy buena. Y ya te digo, estos niños dibujaban, Celia, bueno, eso era una pasada. Eran personas con mucha creatividad y con mucho que aportar al mundo. La verdad que no sé si acabó alguno estudiando Bellas Artes porque le perdí un poco la pista, pero es una pena que posiblemente pues, en la familia donde han nacido no creo que todos se pudieran desarrollar como artistas. Aún Ujú, así, el contar con una herramienta como el arte para autorregularte a nivel ujú, emocional, para liberar un poco tu estrés, concentrarte, me ujú. parece ya una herramienta muy potente, porque de hecho ahora Sí. se utiliza mucho como parte de terapia. Ujú, Y creo de hecho que en la infancia, cuando somos más pequeñitos, si nos fomentaran el hecho de, oye, tú no tienes menos capacidades que esta persona para hacerlo, no tienes quizá que tener un don especial que te da una hada madrina con una ujú. varita mágica para enfrentarte a un folio en blanco y simplemente dibujar lo que te apetezca. Claro. Y quizás si fomentaran, o si se fomentara más todo esto, y a los niños desde pequeñitos no se nos dijera lo que se te da bien, lo que se te da mal, y sobre todo lo que no haces bien, y se Ujú, fomentara quizás y se dimensionara más lo otro, pues cuánto más rico sería este mundo, ¿no? Y cuánta mayor seguridad podríamos tener, menos miedo al fracaso, ujú. y quizá más capacidad para ir pilotando un poco mejor todo Sí, este bache emocional que es en general la vida. efectivamente, sí, sí, sí. A veces mucho Y mejor. bueno, me ha encantado todo esto que nos has contado. Realmente te tuvo que marcar muchísimo todo lo que viviste en Sí. Roma, porque fue volver Ujú. y a Bellas Artes de cabeza. Sí, fue volver, bueno, terminé la estancia creo que a finales de junio y en septiembre empecé ya Bellas Artes. Madre mía, y una vez que terminaste la carrera, Sí, cuando sales, como muchas hemos salido con nuestro título bajo el brazo diciendo, ¿y ahora qué es exactamente lo que pasa? claro, te queda un poco, que, bueno, yo creo que eso le pasa a todas las personas en todas Total, las carreras. total. Sale y sale un poco que no sabes qué hacer, qué hago ahora, sí, tengo el título, pero cómo me muevo en este mundo, ¿no? Es como que te sueltan. Literalmente. ¿Y qué hiciste tú? Pues yo también cuando terminé la carrera a mí me pilló justo el COVID, entonces claro, todo era como mucho más complicado y empecé a pensar, no sabía muy bien qué hacer también. Al final me metí al máster y la verdad que el máster también fue un cambio bastante importante. También te digo que, bueno, es que tampoco me quiero adelantar mucho, pero Tú siéntete libre, iremos surfeando la ola tal cual surja. Yo te quería preguntar, ¿qué máster hiciste tú? hice el máster de gestión y producción artística. Es verdad, Mm, que me lo has dicho. sí, Sorry, estoy nada. intentando captar todo, chicos. Soy humana, culpable, culpable. Y después de este máster, Ujú. ¿fue entonces cuando te estableciste aquí o estuviste fuera? Antes del máster, yo terminé el último año de carrera fuera de España, fue en México. Entonces, eso también marcó un antes y un después en cómo yo veía el arte y la manera de entender el arte y producir obra. Quizá antes de ir a México, ¿no? A veces también era más joven, pero sí que producía obra a veces con conceptos con los que no me sentía demasiado cómoda. Era como un poco producir por producir, ¿no? Y cuando llegué allí, la educación era completamente diferente. A veces somos un poco clasistas y creemos que en Latinoamérica o en otros países la educación no es tan buena como aquí. Hablo de mi experiencia en la Facultad de Bellas Artes, pero para mí la educación fue asombrosa. O sea, le doy un 10 la verdad.
Y llegué allí y yo me di cuenta que en esa facultad querían saber mi opinión, es decir, querían saber lo que pensaba, me hicieron pensar. Antes no me había hecho nadie pensar porque a nadie le importaba ni mi opinión ni la de los demás, ¿no? Tú ibas a clase, dabas tu clase, hacías tus prácticas y ya está. Seguramente nadie te preguntó, Paula, ¿a ti esto qué te parece? Claro. Ya te digo yo que a mí no me lo preguntó nadie en Sí. 5 años de carrera. Claro. Es como tienes que hacer A, B, C, D, date vida Ujú. y arreando, qué gerundio. O sea, Efectivamente. Pues yo fui a llegar allí, claro, cuando de repente querían saber lo que yo pensaba, o sea, era, madre mía, tengo que pensar, ¿sabes? O sea, nunca me habían hecho este tipo de preguntas, a nadie le interesaba mi opinión. Y bueno, uno de los elementos que he traído está muy relacionado con esa estancia allí. ¿consideras entonces que el conocer culturas distintas, moverte por el mundo, viajar y sobre todo acercarte a otra forma de entender la vida, el mundo, otro tipo de educación, es esencial para construir una mejor artista, una mejor versión del artista que tú eres a día de hoy? Para mí sí, totalmente. Además, se lo recomiendo a todo el mundo que salgan de España, que también salgan de Occidente, porque a veces tenemos una concepción de las cosas que en otros lugares es totalmente distinta. Y creo que para hacer una buena obra, ¿no? o poder expresar bien lo que tienes dentro, las inquietudes que tienes que conocer muchas cosas. Y salir, pues te hace conocer. La cultura, pues al final. Que te den un par de collejas también, que esto nos También. pasa cuando estamos fuera, que de También, repente también. eres la rara, te miran mal, son racistas contigo, porque esta viene de aquí. Ujú. Está muy bien. Sí, Girar sí. de vez en cuando la historia y decir, uy, Sí, sí. esto no me gusta. Quería preguntarte también, porque ahora mismo tienes un taller aquí, Sí, en el pueblo. sí. ¿En qué momento tú decidiste montarlo? O sea, cuando te embarcas en esta aventura de decir, voy a tener algo físico, este bajo o este local, el que sea, para adelante. Al final eso fue surgiendo poco a poco. Al final cuando empezaba pintando en casa de mis padres, porque en ese momento vivía con ellos, pintaba un poco donde iba pudiendo, pero no tenía un espacio concreto. Entonces, bueno, conforme fue aumentando el trabajo, al final me creó una necesidad de tener un espacio para mí, para hacer obras más grandes, y fue un poco por eso. Lo cogí en Totana porque yo ya estaba, es que fue hace muy poquito, hace un año y poco. Lo cogí en Totana porque ya estaba estudiando el doctorado y estaba aquí viviendo porque, bueno, el doctorado no tienes que ir todos los días a la facultad ni nada de eso. Y como estaba aquí viviendo, decidí cogerlo aquí. Ten en cuenta que no es un taller abierto al público, como puede ser otro tipo de disciplinas artísticas que sí que lo abren pues, para vender productos o tal, ¿no? Sino que es un taller donde se trabaja y está, vamos, cerrado lo que es a la venta. Es una Público. extensión de ti, un Sí. espacio propio para crear y estar Efectivamente. contigo misma mientras curras, Sí. literalmente. Ujú. Qué bien, tía. Bueno, que es Sí. necesario, también te digo, porque Sí. en casa de tus padres, con la brocha, el lienzo y Bueno, es que yo no me lo quiero ni imaginar. O sea, Pues estoy yo sí, estudiando en la mía y digo, esto se me queda un poco pequeño. Claro, o sea, yo tenía que sacar a veces los lienzos al salón porque no cabían en la habitación, estar allí, pues ya ves, mis padres, cada uno en un sofá, yo pintando, la tele puesta, bueno, eso era un desastre, la verdad. Eso te forja la espalda. Sí. Ahora, claro, en tu taller dirás gracias porque esto es otra historia. Madre mía, ¿dónde va a parar? Claro. Luego estoy segura de que para llegar donde estás y recorrer todo el camino que te ha traído hasta aquí, no ha sido fácil, porque crecer en el mundo del arte no es sencillo. No, es muy complicado. Cuéntanos, ¿qué dificultades suelen ser las más comunes, o al menos las que tú has tenido que enfrentar, para ir poco a poco ganando presencia, ir haciendo nombre, currículum, ¿no? De trabajo, que te encarguen finalmente obras, que alguna administración pública al final ponga en tus manos un proyecto, que esto también la confianza, ya sabes, es complejo. Cuéntanos. Pues mira, la verdad es que al principio cuando tú terminas lo que es la facultad, bueno, la carrera, ahí empiezas con los miedos, ¿no? Porque claro, ya sales al mercado laboral. Tienes que empezar a quitarte todo ese miedo al fracaso, porque claro, tienes que presentar tu obra. Y cuando hablamos de una obra, mucha gente lo ve como en plan, bueno, pintas bien, tal, ¿cómo te va a dar como miedo, no? Al final, una obra que yo haga para mí es desnudarme ante las personas. Entonces es muy complicado.
Y sobre todo es cómo empezar. Es decir, los artistas no cogen y dicen, hago una obra y me voy con la obra debajo del brazo, ¿sabes? A una galería o a un museo y a ver si me la cogen. No. Todos los artistas funcionan por convocatoria. Entonces, siempre estamos en continua competición. Siempre. Entonces, claro, lo primero que tienes que quitarte es ese miedo a presentarte a un concurso, a que gente, o sea, el jurado, ¿no? Gente que valora si esta obra puede ser apta o no, a ponerte en sus manos. Que eso yo creo que es lo más complicado, la verdad. Literalmente, en lugar de los Juegos del Hambre, serían como los Juegos del Arte, o Sí, sí. sea, exponerte y decir, bueno, me he dejado la sangre, la piel y las lágrimas en esta obra y a lo mejor a ti te parece un insuficiente. Efectivamente. Y saber lidiar también con ese fracaso que realmente no lo es, pero nos podemos adelantar a todo esto si desde la educación pues Claro. nos inculcan no en ganar, perder, fracaso, victoria, sino etapas y momentos. Efectivamente, sí. Pero bueno, como en mi caso, no sé si ahora la educación estará un poco mejor en ese aspecto, pero en mi caso pues no fue así, al igual que supongo que en el tuyo tampoco. Entonces pues me tocó lidiar con eso y fue bastante complicado. Yo creo que eso fue como el proceso más complicado. Y luego pues ya lo que es el tema de convocatoria. Empezar a presentarte, empezar a hacer currículum artístico, porque además es muy difícil empezar, porque esto, bueno, la gente que está en el mundo del arte obviamente lo sabe, pero mucha gente no lo sabe. Cuando tú presentas una obra, no solo presentas la obra y el proyecto que hay detrás de la obra y la investigación que hay detrás de la obra, también tienes que presentar tu currículum artístico. Y entonces, claro, muchos sitios no te cogen si no tienes currículum artístico. Es decir, experiencia anterior, ¿no? Experiencia, sí, experiencia más bien, no se podría llamar como experiencia porque para mí experiencia a lo mejor es estar como en un trabajo concreto durante un tiempo determinado, sino sería más bien el haber expuesto en sitios de prestigio, ¿no? Historial de exposiciones relevantes, Efectivamente, ¿no? sí, Madre mía. sí, exposiciones, artículos científicos, como para que te hagas una idea, sí, trabajas mucho antes de que te cojan en alguna exposición. Entonces, bueno, tienes que tener un poco esa suerte, entre comillas, porque al final no es suerte, al final todo el mundo se lo trabaja, de que te cojan en alguna y a partir de ahí como que vayas ya avanzando, muy poco a poco. Y cuando te dan luz verde en una convocatoria, ¿ese proyecto es para ti? ¿O hay una segunda y tercera fase en la que se va reduciendo el número de artistas que... Depende de la convocatoria. Sí, hay algunas convocatorias que directamente solamente hay una fase y si te cogen, pues te han cogido y ya. Y hay otras que vas pasando fases. Depende del proyecto, de cómo se lance el proyecto y lo que ellos. Y también supongo que dependerá de la gente que se presente. Al final, si se presenta mucha gente, pues tendrán que ir eliminando pues fase a fase. ¿Tú consideras que este tipo de procesos son realmente equitativos e igualitarios? ¿O hay personas que pueden partir con ventaja quizá por el sitio en el que han estudiado, por contar con cierta... O sea, por ser más rica que tú, básicamente, por tener un mayor poder adquisitivo, poder incluso comprar cierto currículum de, bueno, dame este proyecto a mí y así yo esto me lo echo a la espalda y luego me es más fácil. ¿Eso lo has vivido? A ver, sí. El arte al final es muy elitista en general, siempre a lo largo de la historia siempre ha sido elitista y los grandes pintores y pintoras que conocemos no venían de familias pobres. Hay algunos que sí, pero muy pocos. La gran mayoría venían de familias que, o sea, de altas clases sociales, alguien que tenía como un apellido, ¿no? Detrás. Eso no significa que sean malos, porque tú puedes tener un enchufe y ser bueno, ¿no? Hay de todo. Pero sí, al final, claro, hay gente que por X o por B tienen mucho mejor currículum que tú, a lo mejor han podido participar en ciertas exposiciones, ferias que tienen un coste de participación y ellos han podido pagarlo. Entonces, bueno, al final, lo que es el tema del currículum artístico muchas veces no es equitativo. Pero bueno, también hay convocatorias que a lo mejor la gente, o sea, los jurados no lo tienen tan en cuenta. No estoy dentro yo del momento ese en el que eligen la obra, pero sí que todos piden el currículum artístico. Vale, Eso vale. es así. Pero sí, bueno, hay personas que evidentemente por el lugar donde nacen, también supongo que esto un poco en todas las profesiones,
Sí, la cuna. Parten de una ventaja que los demás no partimos, claro. ¿Esta sería la principal dificultad que tú has encontrado a la hora de crecer como artista? Es decir, el poner dinero por delante, porque al final tienes que preparar ese proyecto, tienes que invertir dinero en los materiales, tienes que invertir tiempo en crear tu obra, luego presentarla y a lo mejor te digan que no. Y esos 1.000 pavos por poner se quedan ahí. Claro. A ver, esa ha sido la mayor dificultad, yo creo que para mí, y hoy estoy yo aquí, pero creo que podría hablar en nombre de casi todos los artistas. O sea, nosotros partimos, lo primero es con dinero a ver, tú vendes una obra y imagínate que si la vendes a 800 euros, no tienes 800 euros íntegros para ti. Lo primero es que tienes que costear los materiales y lo segundo es que ese beneficio que tú recibes tienes que invertirlo en tu futuro, ¿no? Es decir, en presentarte a ciertas convocatorias, en pagar ciertos costes de ferias, etcétera. A día de hoy, por ejemplo, aunque a ti te cojan en una exposición pública, tú tienes que costearte los portes del envío de obra. Con lo cual siempre tienes que dejar algo como para poder enviar la obra. O sea, es un poco complicado porque creo que todas las comunidades en España, bueno, al final en Europa también, todos queremos como tener eventos culturales, ¿no? Porque está muy bien, ahora está muy bien visto, tal. Pero claro, al final tenemos eventos culturales a costa de que el que al final menos beneficio saque de esto sea el artista. ¿Por qué? Porque también tenemos que generar currículum artístico, ¿no? Es como un poco el pez que se muerde la cola. Claro, un círculo vicioso, como podríamos decir que todos, es bastante dañino en general. Sí. Me parece además que esto no se sabe. Es decir, muchas veces lo lógico cuando una persona normal y corriente va a una exposición es pensar, joder, la persona que haya hecho esto, que haya creado esta maravilla o no, que te puede gustar o no, estará ganando sus cuartos, Claro. se estará beneficiando y no. De hecho, en Murcia pasó hace poco que una serie de artistas se han manifestado y han sacado material y contenido en redes sociales que yo agradezco un montón porque es que si no, el resto del mundo no nos enteramos de cómo desde el gobierno autonómico pues les ofrecieron exponer sin cobrar un duro por el simple hecho de te estoy dando un sitio, aprovéchalo. Y esto no sé si lo has tenido tú que vivir en persona, pero bueno, entendemos que es frecuente por desgracia. Sí, al final esto es lo que suele pasar en la mayoría de exposiciones. También nosotros lo permitimos, es decir, que no solamente tienen la culpa las instituciones, sino también los propios artistas, que permitimos que esto siga pasando y que siga ocurriendo. Yo creo que por suerte además, cada vez más, con ayuda también de la difusión y la magnitud que le podemos dar a todo esto a través de la pantalla y distintas redes sociales, se conoce más, como ha pasado aquí, porque seguramente si no, se queda entre el gremio, que yo creo que nos pasa a todas las profesiones, ¿no? Al final, permite esa permisión por tratar de conseguir trabajo te lleva a unas malas condiciones o a trabajar siempre como en el límite de me sale rentable pero no mucho y al final hasta que no llega a muchas más personas y son conscientes del problema parece que tampoco se lo toman en serio los realmente responsables, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, aparte de esto y de lo que tengo muchísimas ganas que nos hables es tu trabajo, ya bajando a tierra. O sea, Paula, cuéntanos. Voy a empezar por cómics. Porque una de las cosas en las que has trabajado últimamente y te ha llevado atareada son cómics. Sí. Uno de ellos, el Superpatrimonio, que es sobre Totana, y otro de Somos los Martínez. No sé si los tienes por ahí. Los podemos enseñar a cámara y que nos cuentes un poquito. Este es de Superpatrimonio y el de Somos los Martínez, que está por aquí. Cuéntanos. Bueno, pues el tema de los cómics empezó con el de Superpatrimonio y a través del de Superpatrimonio hice el de Somos los Martínez. Con el de Superpatrimonio la verdad que me pareció un trabajo súper interesante y muy necesario porque al final es un acercamiento sobre todo a la gente joven. Actualmente vivimos en la era de la imagen, el vídeo, ¿no? Esto que vamos como súper rápido pasando imágenes y para captar nuestra atención tenemos que tener algo muy visual. Ya no vale hacer un libro que sea muy, muy bueno, sino necesitamos también ese estímulo visual. Entonces me pareció que el formato cómic era lo mejor para captar la atención sobre todo de los jóvenes. Y bueno, si quieres te cuento así un poco el tema de
de los personajes y tal. Claro, claro, adelante. Este cómic lo hice también con otro chico, con David, que también es ilustrador. Y bueno, él hizo un chico y yo en mi caso hice una superheroína. Mi superheroína, la verdad que no entra nada dentro de los cánones de belleza establecidos. Vaya, como el 99% de las personas. Sí, efectivamente. Pero bueno, quería un poco eliminar ese canon que hay sobre la superheroína sexy, supersexualizada, ¿no? Que siempre está detrás del hombre. O sea, siempre que tú ahora mismo recuerdas como, venga, vamos a recordar algo de ciencia ficción, ¿no? Algún cómic. Y siempre Spider-Man, es Superman, ¿no? Como que recordamos a los grandes superhéroes. Que sí que detrás había una chica que era muy sexualizada, pero era la típica que nunca hacía nada, ¿no? Por así decirlo, nada importante. O hacía, pero no tanto. Efectivamente. Y sí. suelta no iba. Siempre es comodísimo llevar Sí, un sí. traje apretado a tope. Efectivamente. Sobre todo porque durante un mes tu cuerpo no cambia para nada, ¿verdad? Claro. Porque como la menstruación no existe, cambios hormonales, bueno, luego que hablar si tienes más de 40 años que no existes, Nada, probablemente. nada. Claro, no, hombre. Y si eres mujer, ya sí que no existe a partir de X edad, claro. ¿Cómo se llama esta superheroína? Pues le pusimos super patrimonio, en plan, bueno, es un nombre que valía para los dos, tanto para la primera parte del cómic, que es un chico, y para ella. Y bueno, sobre todo lo que yo quería ver es que se viera pues una chica que se mostrara su intelecto, su determinación y sobre todo una mujer como apasionada por la historia. Así que es ella la que durante toda la historia va contando pues todos los datos históricos que hay en el pueblo, sobre el patrimonio y todo eso. O sea, es como una mujer que sabe muchísimo sobre historia. Qué maravilla. Y el vínculo y el puente entre este cómic y el de Somos los Martínez, ¿cómo sucede? Pues mira, a partir de hacer Superpatrimonio, que llegó a muchísima más gente de lo que esperaba, la verdad, vieron mis dibujos y les gustó bastante. Y bueno, contactaron con una empresa de aquí, de Totana, que fue también el que hizo la impresión de todos los cómics. Y a través de él contactaron conmigo. Y bueno, pues me dijeron que querían hacer un cómic para niños, el de Somos los Martínez para niños de 8 o 9 años. Pues sobre todo para mostrar la importancia de la ganadería, los sectores que había también, que muchos de los niños ni siquiera habían visto a lo mejor nunca una vaca con 8 o 9 años. Entonces, bueno, querían explicarlo. Es un proyecto muy interesante porque además los textos lo han escrito niños de 8 años, hijos de ganaderos. Qué maravilla. Sí. Y entonces, bueno, pues sobre todo con esto querían enseñarle un poco lo que es la ganadería y todo eso. Van veterinarios a explicarlo también, pues para que entiendan el bienestar animal, que se tiene presente y todo esto. Una muy buena amiga mía, además, está ayudando en la presentación de este proyecto y me ha dicho que le parece, y yo comparto con ella esta opinión, súper importante que desde pequeñas y desde pequeños nos acerquen el campo a casa, Claro. porque crecemos en nuestro núcleo urbanita, yo voy al súper o voy a mi tienda de confianza, comprar en comercio local, lo digo de nuevo, y me encuentro la comida envasada o le pido a quien tenga que despacharme, dame esto, y yo tengo comida en mi casa, pero ¿de dónde viene esa comida? Y quién está detrás de todo ello es invisible para la sociedad, siendo muy importante porque tienen que ver directamente con que tengamos para comer todo lo que nos apetezca, Claro. literalmente. Una profesora el día de la presentación nos llegó a decir que había niños que decían, ¿de dónde salen los huevos? Y que decían, del frigorífico, del Mercadona, o sea, no tenían ni idea de esto. Y que también había bastante problema, o sea, esta profesora decía que había visto bastante problema con el tema de que la gente no quería ser ganadera por ese clasismo que seguimos teniendo, ¿no? En plan, no, mi hijo tiene que estudiar una carrera porque ser ganadero o agricultor, ¿no? Es como una bajeza. Entonces, claro, ella decía, pero ¿qué estás diciendo? Si al final muchos de los ganaderos son especialistas, son veterinarios, gente que está formada, gente jolín, que al final lo necesitamos. Necesitamos que haya un equilibrio, no todo el mundo venga, no, que sean maestros, que sean médicos. A ver. El plan de que de mi generación, 2 para adelante y 2 para atrás, nos dijeran a todos y todas, tú tienes que sacarte una carrera, porque lo demás
no vale para nada. Ha salido regular, efectivamente. Sí. O sea, ha salido regular. Voy a moverme a al siguiente proyecto, porque es que me gustaría retenerte aquí un buen rato para que nos pudieras contar muchísimo más, pero no tenemos tiempo, hija. Hay una línea de trabajo tuya que me tiene, bueno, muchas, la verdad, pero hay una que especialmente me pilla muy de cerca porque tiene que ver con mi profesión, con la veterinaria, y es que haces retratos únicos. Has hecho retratos únicos de perros. ¿Por qué Sí. son retratos únicos? Bueno, porque cada retrato está hecho con la saliva del propio animal. O sea, se extrajo la saliva y se utilizó como medium para poder mezclarlo con la pintura. ¿Y esto cómo se te ocurre? Pues bueno, voy a empezar por el principio. Estando en el máster, yo empecé a tener bastante interés por el tema de los fluidos, de los ayestos. También leí un libro de Julia Kristeva que habla sobre los ayestos, la ayección en el arte. Y descubrí también una artista que se llama Millie Brown, que lo que hace son obras de arte con su propio vómito. Bueno, un segundo antes de continuar, porque creo que alguien seguramente, espero, se haya quedado igual que yo. Adyecto, defínenoslo, Paula, por favor. Los abyectos al final es un poco como eso que nos da como, lo voy a hablar así mal, como asco, ¿no? Pues como pueden ser los fluidos, la menstruación, ¿no? Todo lo que es nuestro, que no debería darnos ningún tipo de asco ni nada, pero que al final sí que nos da. Básicamente es un poco eso. O sea, es un concepto mucho más amplio, pero en resumen y para que lo podamos entender todos, viene a ser eso. La repulsión hacia ciertas cosas que componen nuestro cuerpo. Orgánica, literalmente orgánica. Ujú. Y leyendo a este señor que Es había... una chica. Ah, Perdona. bueno, perdón. Esta muchacha que pintaba con su propio vómito. ¿Sí? No, el libro del proyecto es de una autora y la artista es otra, o sea, son personas diferentes. Vale, pero son dos chicas. Son dos Vale, chicas. había confundido una. Ujú. Vale. A partir de ahí tú dices, oye, este filón esto me parece interesante. Sí. Quiero explorarlo. Sí. Entonces, bueno, ya te digo que lo del vómito también lo voy a aclarar porque mucha gente ahora se estará imaginando como... Yo me estoy muriendo ahora mismo de sí. asco, la verdad. No, a ver. Ella lo que hace es que toma leche de almendras con colorante y se induce el vómito y crea las obras. Las obras, si las veis, son como con colores pasteles, jamás pensarías que está hecho de esa forma. Son como, habla de arcoíris, ¿no? Es como un poco ahí la contradicción, ¿no? Algo tan ayecto, ¿no? Como estábamos hablando de ese vómito inducido, ¿no? Y que cree obras tan mágicas, con esos tonos pasteles, que dan sensación de serenidad. Mr. Wonderful. Sí. O sea, me está haciendo esos colores, digo, literalmente Mr. Wonderful con pota. Sí. O sea, pues esto también, es que esto literalmente, estas sensaciones y emociones, claro, o sea, vienen solas cuando hablamos de algo así. O sea, qué interesante. Realmente también esta incomodidad y este explorar, es decir, ¿y por qué me da repulsión o asco, algo así, si es nuestro? Como tantas veces o tanto tiempo, por desgracia en la historia, la sangre de la menstruación de las mujeres, ya no solo por la propia sociedad y los hombres, sino también por las propias mujeres, tengo que esconder esto, que no se vea, la mancha, bueno. Efectivamente, sí, ¿no? Siempre avergonzadas de, y no, o sea, al final tenemos que aceptar que eso es nuestro y que estamos conformados de eso, o sea, que no pasa nada, que los fluidos son algo totalmente natural y que al final podemos utilizarlos también para hacer arte. Joder, es que estoy De flipando. hecho, bueno, los fluidos se llevan utilizando hace bastantes años, en el 60 o así. Incluso hubo artistas que hicieron obra con sus propias heces, como el de Mierda de Artista, que enlataba, no sé si lo habrás escuchado alguna vez, de Piero Manzoni, que enlataba sus heces y vendía las latas, y las latas ponía Mierda de Artista, literal. Y se vendían. Y se vendían, lo que significa que hay gente que compraba. Sí, efectivamente. Hay mercado. Sí. Y bueno, pues a través de esa exploración y tal, empecé a observar como el mundo que me rodeaba. Y bueno, pues a través de esto observé que mi perro, ¿no? Al final es un dogo y echa como mucha baba, mucha saliva, estaba siempre como limpiándola, tal. Y dije, pero vamos a ver, si estoy aquí y siempre estoy intentando quitarla, voy a aprovecharme de esto. Y decidí extraerle, a él fue el primero que le extraje la saliva, que era muy fácil, la verdad. Le extraje la saliva y decidí experimentar
pues en una obra. Empecé con la pintura, tal, y utilicé una pintura que es acrílica, que al final esa pintura es al agua, y bueno, pues como todos sabemos, la saliva al final es un 98% agua. No lo sabemos todo, ¿eh? Bueno. O sea, es que tú eres muy versada en estas cosas, pero nena, que esto hay que decirlo. Vale, pues 98% agua, entonces dije, vale, pues puede funcionar bastante bien, ya que la composición es prácticamente muy parecida. Y empecé a pintar. Claro, ¿qué pasaba? Que al no tener muchísima saliva, no es como el agua, ¿sabes? Que tú estás pintando y puedes rellenarla del grifo y seguir pintando, ¿no? Dije, vale, necesito un material que no sea poroso, un material que no absorba tanto el agua. Así que lo que hice fue utilizar metraquilato para poder pintar estas obras. Madre mía, Paula. Y bueno, sobre todo también era la necesidad de personificar un poco al animal, porque a lo largo de la historia también no se ha tenido muchas veces en cuenta muchas grandes artistas que han pintado retrato animal y que lo han hecho de una manera, bueno, perfecta y una técnica única. Parece que como es un animal, no se tiene tan en cuenta. Entonces, bueno, pues quería personificarlo y darle esa importancia que también merece. Madre mía, y qué mejor forma de hacerlo el que sea único 100% Sí. y con su propio ADN impregnado en la obra, en el cuadro. Por otra parte, y estoy viendo porque ya he hecho un vistazo a tu equipaje porque me quedo sin tiempo, es que me quedo sin tiempo, estoy disfrutando muchísimo este ratito contigo. Gracias. Y yo igual. quiero que venga otra vez. Entonces, me gustaría, solamente aunque pasemos por encima, sé que estás trabajando con bacterias y sus pigmentos. Sí. ¿Qué es esto? Bueno, pues a través de este tema que acabo de contar, ¿no? Del tema de la saliva, empecé a investigar también sobre el bioarte, porque también el tema de la saliva está enmarcado dentro del bioarte, ya que trabajamos con ADN, fluidos, etc. Y empezó a fascinarme el tema de las bacterias. ¿Por qué? Porque al yo analizar estos cuadros que estaba haciendo y hacer la comparativa, ¿no? La investigación también, a ver cómo era un cuadro hecho con agua, visto bajo el microscopio, y cómo era un cuadro hecho con saliva, empecé a fascinarme con el tema de las bacterias. Empecé a investigar y decidí comenzar una investigación, que bueno, lo estoy haciendo con la Universidad de Murcia, sobre pintar con bacterias hechas de mi propio cuerpo. Hay algunas bacterias que tienen pigmento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Trabajar con microbiología, con el departamento de microbiología, para aislar ciertas bacterias de mi cuerpo y extraerle el pigmento para crear obras hechas con el pigmento de mi propio cuerpo, de mis propias bacterias. Es que la Virgen, lo tengo que decir, o sea, me parece alucinante. O sea, estamos todos ahora mismo del color del papel. Sí. Seguro que la persona que lo está viendo o no está viendo está igual. Sé que hay un pigmento en concreto del que ya me has hablado, se me olvida siempre el nombre. Por la serratia, sí. La bacteria serratia produce un tipo de pigmento. Sí, un pigmento rojo. Bueno, esa es la bacteria más famosa en la historia del arte. Porque da explicación a muchos fenómenos o a muchas fiestas que hoy en día festejamos, ¿no? La serratia es una bacteria que, como bien he dicho, es de color rojo y da explicación a fenómenos como, por ejemplo, el día del Corpus Christi, que hoy en día todos festejamos, que es una fiesta cristiana. Voy a explicar un poco lo del por qué celebramos el Corpus Christi, y es que resulta que en el 1263, creo aproximadamente, un papa estaba oficiando una misa y cuando fue a coger el cáliz vio que había como una gota de sangre roja. Entonces, bueno, pues toda la gente que estaba allí dijo, madre mía, esto es un milagro. Sí, pues, bueno, fue una locura, claro. Tú imagínate en el 1200 ver un cáliz con sangre. Era un milagro divino, ¿no? De hecho, Rafael también pintó ese momento del Corpus Christi años más tarde. Y bueno, con los años se ha investigado ese cáliz, se han hecho todas las pruebas pertinentes y se han dado cuenta que eso no fue una obra divina, sino que era la serratia que había nacido en ese cáliz, porque además como que crece en forma de lágrima. O sea que todo esto daría explicaciones a las vírgenes que lloran, que muchas veces tomamos como loca a la gente que dice, ay, he visto a la Virgen con sangre, por ejemplo. Das lágrimas de sangre. Sí, la verdad es que sí que lo han visto. Lo que pasa es que no sabían lo que era. Pues resulta que esas vírgenes llorando
eran porque la serratia había aparecido pues, por los ojos, por la humedad que hay, etcétera, y porque se daban las condiciones adecuadas para que apareciera y hacen como que caen hacia abajo. Esto es un disparate, Sí. o sea, yo estoy maravillada, estoy segura de que cualquier persona que lo esté escuchando se habrá quedado también con el culo torcido, como me gusta a mí decir. Y me gustaría ahora preguntarte a ti, en concreto, sé que, jolín, al final en la vida tenemos momentos de todo, hay bajones, hay subidas. ¿Algún momento especialmente difícil, especialmente complicado para ti, que hayas tenido que transitar? ¿Cómo lo has pasado? Es decir, ¿cómo lo has realmente superado? ¿Y hasta dónde te ha llevado? Si te apetece compartir alguno con nosotros. Pues a ver, yo creo que no es que haya vivido como algún momento concreto que yo diga, o sea, desde que yo estoy inmersa en el mundo del arte, a lo mejor, o sea, antes obviamente como todo el mundo sí que ha vivido episodios que a lo mejor han sido más traumáticos, ¿no? Comparte el que a ti te apetezca y te nazca. No tiene por qué estar relacionado solamente con tu profesión, sino puede ser algo súper personal que no tenga nada que ver con ello. Pues bueno, yo creo que al final cualquier muerte, porque muchas veces no estamos preparados para ello, es un momento traumático, ¿no? Que te marca y marca un poco cómo va a ser tu vida, ¿no? A partir de ese momento. Entonces, pues sí que la muerte de dos familiares, uno fue mi abuelo y otro, sé que habrá gente que esto no lo entienda y tal, pero yo estaba muy unida también a mi perro. Y su muerte también para mí fue un antes y un después. O sea que, Esto sí. lo tratamos también en la primera, bueno, con Pedro, que estuvo aquí hace unas semanas, y realmente el hecho de que mucha gente no entienda que un perro, un animal en nuestra vida, ocupa un espacio emocional, es uno más en muchas familias y en muchas vidas, y quien no lo entienda, pues que se la pique. Porque Sí. es que realmente yo sé y soy consciente, y a mí también me pasa, que hay vínculos que tienes con animales que no tienes con otra personas, gente. es verdad. Literalmente. ¿Y Sí. qué te ayudó o de qué forma al final superaste esto? ¿Cómo te habitúas? Es decir, al final el dolor hay que Sí, es transitarlo. un duelo y tienes ¿Te ayudó que algo en pasarlo. concreto? Pues yo creo que el arte me ayudó bastante porque en ese momento justo sí fue antes de irme a Italia. Entonces era como que, bueno, estaba ahí en un momento un poco complicado. Y a partir de el viajar, el arte sobre todo, porque al final también cuando yo estaba viviendo en Italia consumía muchísimo arte. O sea que creo que eso me ayudó bastante, sí. Y el poder sobre todo expresar, es decir, a lo mejor no soy una persona que te exprese todo, soy muy sensible, pero no soy una persona que pueda expresar todos los sentimientos como otras personas que, oye, que lo canalizan todo muy bien, lo expresan y es mucho más sencillo para ellas. A mí a lo mejor me cuesta un poco más expresarlo, entonces a través del arte pude como canalizar un poco ese dolor que tenía. Qué maravilla, porque esto también nos hace poner sobre la mesa de nuevo el arte utilizada como herramienta terapéutica, o sea, Sí. realmente acompañarte y ayudarte a gestionar mejor emociones. Voy a hacerte el rápido test de normalizados del 1 al 10. 1 es poco, 10 es mucho, porque me quedo sin tiempo. Vale. El tiempo en el trabajo no se paga, solo se paga el resultado. Eso está súper normalizado, un 8 o un 9 le daría. Bien. Consumir cultura cuesta dinero. 7 o 8 porque lo tienen como muy normalizado, pero la realidad es que no, los museos son gratis, o sea que animo a todo el mundo a que vaya a los museos de la región, que la mayoría son gratis, la mayoría no, todos son gratis, incluso entrar a galerías también es gratis, puedes entrar, ver la exposición que hay y no hace falta comprar. Tenemos que informarnos. Arte es pintar cuadros. Falso, o sea, falso, estoy ya como verdadero falso. Ahí te cambiáis las normas. Pues eso está bastante normalizado, sí, sería como un 7, porque incluso la escultura tampoco la tienen en tanta estima como la pintura. En una exposición todos los artistas cobran por su trabajo. Sí, un 7, creen que sí, pero... Pagar antes de recibir el trabajo final. Un 4. Todos los artistas se drogan. Un 7 también. Artistas hippies que son hippies que no votan. Un 9. Bien. Bueno, muy necesario este test rapidísimo, la verdad. Quería preguntarte, sobre todo también, si en algún momento has tenido alguna situación complicada, sobre todo plantones de clientes que no te pagan. ¿Eso te ha pasado?
No me ha pasado, pero sí que he tenido problemas a la hora de decir lo que cuesta una obra. Y esto me gustaría hacer una reflexión rápida, no sé si tenemos así tiempo, pero Rápidamente. rápida. Sí, tenemos el ok. Vamos, bien. A ver, mucha gente no es consciente de las horas que el artista echa para crear una obra. Entonces, quería hacer una reflexión porque, no sé, el sueldo mínimo creo que son como unos 1.200 aproximadamente, quizá un pelín menos. Si tú ganas 1.200 euros al mes trabajando, por ejemplo, en un trabajo cualquiera, ¿vale? A la semana ganas 300 euros echando 40 horas. En 2 semanas ganas 600. Pues si un artista te cobra 700 por una obra o 800 por una obra que a lo mejor le ha echado 100 o ciento y pico horas y le dices que son 800 cuando ya estás cobrando menos que cualquier persona que trabaje en otro tipo de trabajo, consideran que lo estás engañando, que es caro, que bueno, que es un... Bueno, eso sí, que lo está engañando básicamente. Y ahí entran también los materiales. Entonces quiero que reflexionemos un poco y que entendamos que es un trabajo al que le dedica muchísimas horas, al igual que otro, y que las horas al final también se tienen que pagar. O sea que al final quien quiera arte es un producto de lujo, por así decirlo, ¿no? Porque no es algo necesario, no es alimentación, no es algo que lo necesitamos para sobrevivir. Entonces, al igual que a una persona que trabaja en una tienda se le paga, una tienda como podría decir cualquier otra cosa, 300 euros y cobra sueldo mínimo a la semana por 40 horas, un artista también tiene que cobrar su trabajo y su obra y sus horas. Por supuesto, y además es que si no llegas o no te lo puedes permitir, Ujú, pues como hacemos todas, ujú. nos jodemos y ya está, pero no cuestionar a nadie ni... Siempre hay gente que se quiere aprovechar, o sea, siempre hay gente que le echa más e infla el precio más de lo que cuesta, pero realmente también vosotros y vosotras como artistas solicitar lo que vale vuestro trabajo y no Claro. bajarlo. Esto yo también lo veo en cualquier tipo de servicio, es decir, Ujú, valora tú primero tu trabajo y tu tiempo y no te bajes de ahí, ujú. porque muchas veces estamos esperando a que la otra parte lo valore y eso no va a llegar. Efectivamente. Tenemos que ser nosotras primero las Mm, que aprieten. Y me gustaría también comentarte, si has tenido la situación esta, es que yo creo que pasa en muchos sí. entornos, ¿no? Pero algún cliente que te haya tirado fichas o alguna clienta que haya dicho, Ujú. oye, ojos lindos tienes. ¿Te ha llegado a pasar? A ver, ahora mismo no recuerdo así ninguna situación, pero sí que he tenido compañeras a las que le ha pasado o se han sentido incomodadas por algún cliente pesado que a lo mejor ni siquiera estaba interesado en su obra, sino que estaban interesadas en ella o le... Sí, sí que ha habido, pero no es mi caso, pero sí que muchísimas. Incluso también hemos tenido profesores o gente a lo mejor que sí que han lanzado fichas a algunas compañeras, sí. Que, por favor, o Ujú. sea, no, no esta gente tan encantadora, Sí. ¿verdad? O sea, que es como para empujarle a dos por un Sí, precipicio, en sí, plan, sí. uno detrás de otro, todos, podéis iros Ujú. al carajo. Mm. Muy bien, bueno, este es tu equipaje, Paula. Sí, Cuéntanos rápidamente qué nos has traído y nos despedimos. vale. Bueno, pues mira, este era el cuadro, el primer cuadro que pinté, que creo que me representa bastante. Tenía 5 años, fue el primer óleo que hice y lo hice, pues bueno, con ayuda también de mi padre, pero 5 añitos y 5 años, pintaste mira, esto. si te das cuenta la firma, es como que aún no sabía escribir muy bien, estaba en mayúsculas. Y creo que representa un poco el inicio, o sea, anteriormente a esto había dibujado y todo eso, pero como que representa un poco el inicio de mi carrera, ¿no? El tocar los materiales, el óleo, pintar en un lienzo, ¿no? Que siempre parece que pintar en un lienzo es como que magnifica un poco más el trabajo. Entonces, bueno, pues quería traerlo. Luego he traído también placas de Petri con cultivo. No Bueno, sé y si se esta que pueden es ver. chulísima. Sí. Ahí se ve un Que no poco me el cargue la color de micro. de la bacteria. No sé si se verán bien. Es una bacteria con carotenoide con A mí el... me encantaría hacerme unos pendientes de este color. O sea, me parece maravilloso. ¿Qué son estas plaquitas Petri? Pues estas plaquitas Petri han sido al final con lo que yo he aprendido, porque al final para desarrollar todo este proyecto de bioarte he tenido que estudiar muchísimo. También reivindico desde aquí el papel investigador del artista, que la gente piensa que pintamos en plan, oh, hoy estoy triste, voy a hacer un cuadro melancólico. No, hay investigación detrás de cada obra. Y investigaciones muy, muy potentes. No solamente hablo por mí, o sea, hablo por todos los artistas.
Entonces, pues representan un poco todo el proceso de investigación que he hecho, cómo me he tenido que poner al día en microbiología, en todas las bacterias. Ten en cuenta que yo hice el bachiller de sociales, con lo cual no he dado biología de tercero de la ESO. Claro. Has tenido Así que que, afilar el pincel, la mente y ponerte, y los codos también, claro, de claro. Y hincharte a asistir estudiar. incluso a prácticas de microbiología, o sea, en la facultad. Es que si no es imposible enterarte de esto. Imposible, O sea, yo he claro. tenido asignaturas completas y Ujú. todavía se te queda corto muchas veces. Sí, 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 claro, no, no, yo sigo aprendiendo día a día, pero bueno, representan un poco eso, el proceso de cómo yo también estuve viendo cómo estos cultivos crecían, cómo cultivarlos, ¿no? Y un poco el día a día de cómo entender también el proceso que sufrían estas bacterias o estos micromundos, ¿no? Porque al final es un micromundo. Que algunos tienen colores chulísimos, como el Sí. naranjita este que se ve. No sé Ujú. si se ve bien. Le podría quitar la tapa. Sí, se la puedes quitar. Que parece una monería. Sí. No se cultivan así, también os lo digo. Estos cultivos están un poco aleatorios, está preparada la placa y todo eso, pero no es un cultivo bien hecho, Que es de forma estéril. efectivamente. Entonces, bueno, hemos dejado un poco que crezca a su libre albedrío. Y que esto último. Y bueno, este es mi libro que marcó un antes y un después, que como antes hemos hablado de México, un antes y un después, mi forma de ver el arte y de ver el mundo. Es un artista, bueno, es un filósofo, un doctor en filosofía, Byung-Chul Han, es un filósofo coreano que actualmente vive en Alemania y habla un poco de las diferencias también entre Occidente y Oriente en su obra. Este fue el primer libro que me dijeron cuando fui a México a la facultad que leyera, que pensara y que reflexionara y que le interesaba mi opinión. Entonces fue un poco como el antes y el después, ¿no? Que he comentado antes, fue este libro. El decir, joder, voy a leer filosofía y a alguien le va a interesar lo que pienso acerca de este ensayo que para mí fue tan interesante, ¿no? Y que sobre todo le tengo mucho cariño por el tema de que a partir de aquí todos mis conceptos de la obra y toda la investigación que yo iba haciendo a través de mis proyectos cambiaron radicalmente. Porque también, aparte de hacer, o sea, de tratar el tema social, también hago muchas representaciones de nociones filosóficas. O sea, este libro Ujú. es tu libro de pensar. La Sí, primera vez lo que te hizo clic porque te pidieron tu opinión. La primera vez que efectivamente, le preguntan sí. a Paula qué piensa Sí, sobre algo de así. hecho, ya te digo, yo en la carrera no había leído apenas filosofía, nada. O sea que esto fue el antes y el después. A partir de este libro leí otros muchos de este artista, que sí que hay otros que me han gustado más, pero este es como el que me hizo clic, sí. Bueno, Paula, Ujú. muchísimas gracias Gracias a por ti. haber venido, por habernos, bueno, deleitado con todo este mare magnum de conocimiento, que yo creo que algunos habrá quedado temblando en la silla. Muchísimas gracias por el lienzo que nos has regalado, Ujú. muchísimas gracias. No sé si tenemos tiempo de que nos explique esto o lo tenemos que... sí, sí, pues ¿Sí? mira, nos vamos a rebelar en contra del sistema, ¿por qué no? Quiero enseñaros la obra que Paula ha traído. Y si tú quieres, ve contándonos mientras. Pues bueno, esta obra es una línea en la que ahora estoy trabajando bastante, sobre todo con el blanco y negro y el dorado y todo. Y esta obra concretamente habla pues sobre el heteropatriarcado, antes se lo estaba comentando a Celia. Al final nosotras como mujeres estamos luchando muchísimo por intentar conseguir una igualdad, pero sí que es cierto que nos quedamos muchas veces en la base, es decir, si hay una pirámide, ¿no? Nosotras estamos luchando en la base. ¿Cuál es el problema? Que por muchos cambios que consigamos, no estamos cambiando la cúspide, y la cúspide son esas altas esferas que al final están dominadas por hombres, solamente por hombres. No importa que pongamos un presidente, o sea, una presidenta que en España que sea una mujer, o en Francia, o en cualquier parte del mundo, porque al final los que realmente dominan el mundo son los grandes empresarios y las altas esferas que siguen siendo todas y absolutamente dominadas por hombres. Entonces, bueno, lo que quiere expresar esta obra es la cara de una mujer al fondo, ¿no? Y en ella hay representada una estructura que simboliza la estructura de poder.
En lo más alto está una mujer que está leyendo un libro que al final es, yo creo que lo que más miedo tiene en estas altas esferas es que el pueblo empiece a leer, a tener conocimiento de ciertas cosas, ¿no? Porque le interesa más que seamos un poco borregos, ¿no? Y que no sepamos lo que valemos ni la fuerza que Efectivamente. tenemos cuando estamos juntas. Claro, cuanto más aborregados estemos y más tranquilos estemos, mejor, ¿no? Porque al final sí pueden hacer y deshacer a su antojo. Entonces, bueno, de la vulva de esta mujer sale un líquido dorado que haría referencia al capitalismo, ¿no? El líquido dorado sería como oro líquido, todo este capitalismo masivo que tenemos, y de ahí cae hacia la parte de abajo de la estructura, que estaría un señor vestido de traje aludiendo a estos empresarios. Lo mancha entero con ese oro, ¿no? Y lo embadurna de su propia sí, de su propia sustancia, ¿no? Que sale de ella misma. Y bueno, al final lo que sale del oro cuando mancha a este hombre es como si fuera una contaminación absoluta, ¿no? Porque sale como en colores más asociados a la contaminación, tipo el negro, el marrón. Y bueno, pues sobre todo quería hacer una reflexión sobre este tema concreto del patriarcado que vivimos, ¿no? Que siempre al final nos quedamos un poco como en esa base, pero debemos observar que los que nos dominan siguen siendo hombres, y si no cambiamos eso, Mirar no para vamos a cambiar arriba. nada. Miras para arriba. Mm. ¿El nombre de la obra? Pues el nombre de la obra es bastante extenso, pero son al final como las disparidades del heteropatriarcado. Y un poco, pues, eso, la visión desde el punto de una mujer. El nombre es bastante extenso, en plan, son 50 No, palabras. sí, es bastante extenso, por eso no... La madre que me parió. Sí. Bueno, Porque al final esto lleva un proyecto detrás y todo eso. Uy, perdón, no sé si he hecho... no, ahí- no pasa nada. Bueno, muchísimas gracias por traerlo, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un auténtico placer. Ojalá, por favor, esta mujer tiene que volver. Entonces, tenemos que tener temporada 2, ¿no os parece? Bueno, espero que tú Ojalá. hayas disfrutado el ratico que hemos estado He aquí. disfrutado muchísimo, nos han quedado muchas cosas en el tintero, o sea que me encantaría Hombre. volver, estaría encantadísima de volver. Bueno, y nosotros muy felices de que lo haga en un futuro. Ujú. Muchísimas gracias por estar al otro lado, ya sea escuchando o viendo este episodio, y nos vemos en el siguiente. Gracias de nuevo, Paula, de verdad, gracias de corazón por arrojar tantísima luz pues sobre todo esto, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros por dejar expresarme, ¿no? Y dejar que cuente también un poco, o dar voz a mucha gente que está en la misma situación que yo, que son la mayoría de artistas, y sobre todo también para los que están empezando, pues que vean también un poco de luz en el camino, que sé que es complicado, pero que se puede y que tienes que trabajar mucho, pero puedes llegar muy alto si de verdad crees en ti. Muchas gracias por abrirte a pecho descubierto, literalmente, y de verdad que ha sido un auténtico placer, Paula. Igualmente. Un abrazo a todas las personitas que estáis al otro lado y nos vemos en el siguiente.